Bueno, vamos a hablar ahora de la replicación viral. ¿Qué pasa con los virus y cómo se van a replicar dentro de nuestro cuerpo o del cuerpo que estén infectando? Lo primero es que debemos conocer los pasos. Cuando nosotros hablamos de la replicación viral, el primer paso es el reconocimiento del organismo o del tejido correcto, ¿verdad? A mí no me puede dar un virus de la planta, por ejemplo, porque no tengo células que reconozca. Ni yo le puedo pegar la gripe al tomate, ¿verdad? Mi perro no me puede pegar el parvovirus que le da a él y yo no le puedo pegar, ¿qué les digo? ¿Qué será? El VIH, por ejemplo, ¿verdad? Son células distintas las que reconocen, por lo tanto no va a ser posible este reconocimiento. Entonces el primer paso es el reconocimiento. El segundo paso es la unión. El virus debe unirse a la célula y para eso es que le sirven todas. Esta imagen que tenemos al fondo es del virus del dengue. Entonces vamos a ver que no tiene las mismas espículas o las espinitas que tenían los anteriores, pero tiene estos como bodoquitos, ¿verdad? Que les sirven también para lograr pegarse a la célula que reconoció como correcta. Una vez que se unió, debe entrar. Entonces, cuando ya logra entrar, la penetración significa, si es un virus con envoltura, que la envoltura se queda afuera y entra solo el material genético, dependiendo de qué sea, o entra con todo y cápside. Entonces aquí si es con envoltura, pierde la envoltura. Si no tenía envoltura, pues este paso de la pérdida de la envoltura se salta, ¿verdad? Después empieza la síntesis macromolecular. O sea, una vez que entró, va a empezar a tomar control de la célula. Entonces controla la síntesis del ARN, después de las proteínas que no son estructurales, después replica su genoma, después empieza a replicar proteínas estructurales y después ya modifica y se ensambla. Entonces ya se arma otra vez el virus. Si es con envoltura hay gemación, si no hay lisis y en ambos casos hay liberación. Entonces vemos aquí los pasos. Los pasos entonces empieza con la unión. El virus reconoce a la célula y se une. Entonces, reconocimiento, unión, penetración, se liberan el material adentro de la célula. Hay síntesis, se producen más copias de lo que necesita el virus. Hay ensamblaje, ya se arman virus y después hay liberación. Este es un bonito cuadro, ahora es una bonita imagen donde vemos todos los pasos para que ya, digamos así, se infectó la célula y está produciendo nuevos virus. Esta imagen es igual bonita, pero es mucho más específica. ¿Verdad? Entonces vemos aquí el reconocimiento unión. Una vez que se unen, entonces ya hay endocitosis, ¿verdad? Que ya el virus puede entrar. Después se libera el genoma viral, se traducen las proteínas que se necesitan traducir, se replica el ARN, si es ARN, si es ADN, tiene que llegar hasta el núcleo y ahí unirse. Y aquí pueden haber diferentes transcripciones, ¿verdad? De cada una de las cosas que va necesitando. Se traducen otra vez todas las proteínas, o sea, se hacen las proteínas que necesitan. Se empiezan a armar los virus, ¿verdad? O sea, ya se arman los virus o el virión, se empiezan a armar los viriones y ya una vez listos, salen por exocitosis o por gemación, o si no eran con envoltura, pues entonces se revientan las células y se liberan. Quiero que vean aquí cómo se unen, ¿verdad? O sea, aquí está el proceso de unión. Hay un reconocimiento celular, ¿verdad? O sea, el virus reconoce a la célula como que sí puede unirse a ella. ¿Cuáles son las propiedades de los virus que tienen ADN? En términos de la replicación y de cómo funcionan. Lo primero es que el ADN no es transitorio ni es lábil. Lábil significa que se deshace. Entonces no va a estar ahí un ratito y ya se desarmó. El ADN es una molécula que está diseñada para soportar y estar mucho tiempo funcionando, ¿verdad? Muchos virus de ADN van a establecer infecciones persistentes, o sea, van a quedar latentes o con procesos de inmortalización, o sea, que se quedan metidas en la célula y pueden producir cáncer, ¿verdad? O se quedan latentes que cada cierto tiempo se vuelve a presentar la infección. ¿Por qué? Porque el ADN se mete dentro del ADN de la célula, se fusiona y ahí se queda. Los genomas de ADN residen en el núcleo. Entonces, estos llegan hasta el núcleo, que era lo que les decía en la anterior, ¿verdad? Tienen que llegar al núcleo.
El ADN viral se parece al ADN del hospedador. ¿Cómo no se va a parecer? Todo el ADN es igual, ¿verdad? Se manejan los mismos nucleótidos. Por lo tanto, es muy fácil que se una el ADN viral al del hospedador. Y los genes virales deben interaccionar con la maquinaria del hospedador para la transcripción. O sea, que va a tener que usar las polimerasas y todo lo que la célula tiene para sacar sus copias que necesite o la transcripción que necesite hacer. La transcripción de los genes virales se regula temporalmente, o sea, no siempre están activas las transcripciones, sino que van a estar por pocos. Otra cosa que vamos a ver es que los primeros genes que van a como empezar a trabajar son los genes tempranos, y estos van a codificar enzimas y proteínas fijadoras del ADN. Y los genes que se codifican, o sea, que van a empezar a codificar después, van a codificar o transcribirse después, codifican las proteínas estructurales y todas las demás que necesite el virus. Después tenemos ADN polimerasas que van a necesitar un cebador para poder replicar el genoma viral. Muchas veces ese cebador se codifica en estas primeras y entonces ya se logra hacer la replicación. Los virus de ADN de mayor tamaño van a codificar elementos que favorecen la replicación eficiente de su genoma. O sea, cuando tienen un ADN muy grande, tienen dentro de sus genes todos los elementos que favorecen la replicación de su genoma. O sea, para que se replique de la mejor forma posible. Ojo que no dije perfectamente, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Algunos virus, algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, de la familia de los parvovirus, entonces, ellos para replicarse necesitan células que sinteticen ADN. Entonces, no puede ser que me dé parvovirus en el cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Porque no atacan células nerviosas que no sintetizan ADN. No me puede dar parvovirus en el corazón, por ejemplo, porque no son células que sinteticen ADN. Las mucosas podrían ser, los músculos podrían ser, o sea, pensando en general, sin saber todavía qué es lo que atacan, que son las clases que ustedes van a armar, y entonces vamos a aprender sobre estos virus. Después tenemos la familia de los papilomavirus. Ellos van a estimular el crecimiento celular y por lo tanto la síntesis de ADN. Por eso es que algunos de estos van a causar verrugas, por ejemplo, y otros van a causar cáncer, como el cáncer del cérvix. Porque ellos están estimulando el crecimiento celular. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer más copias de él, ¿verdad? O sea, ellos están funcionando. Tenemos el otro grupo o la otra familia que son los poliomavirus, este es el virus de la polio, que estimulan el crecimiento celular y la síntesis del ADN. Entonces igual, ellos van a modificar como las células en las que están. Otros virus que tenemos son los hepadnavirus, que estimulan el crecimiento celular. Las células sintetizan intermediarios de ARN y estos van a tener una transcripción inversa, o sea, van a sintetizar ARN y a partir de ese ARN ellos van a hacer su ADN. Por eso se llama transcriptasa inversa. Muy interesantes también, por supuesto. Tenemos también los adenovirus, que van a estimular la síntesis del ADN celular, pero codifican su propia polimerasa. Entonces van a usar ciertas cosas de la célula, pero su polimerasa es específica para ellos. Tenemos a los herpes virus que estimulan el crecimiento celular, por eso es que hay no como verrugas, sino que como erupciones cuando hay herpes, ¿verdad? Codifican su propia polimerasa y las enzimas que van a hacer que hayan disponibles los nucleótidos para hacer el ADN. Y van a establecer infecciones latentes. ¿Por qué? Porque el ADN de estos se mete al ADN de la célula y se quedan ahí las células modificadas. O sea, cuando las células de la piel se dividen o de las mucosas se dividen, estos señores ya van ahí metidos y se activan cada cierto tiempo. Por eso son latentes. Y los poxvirus, que es el de la viruela, codifican sus propias polimerasas, pues como un ejemplo, el de la viruela, ¿verdad? Codifican sus propias polimerasas y las enzimas para proporcionar también los nucleótidos que necesitan, más la maquinaria de replicación, más la transcripción, ¿verdad? Y todo esto lo van a hacer en el citoplasma. ¿Se recuerdan que en las diapositivas anteriores decía, a excepción de los poxvirus? Ellos hacen todo esto, o sea, ellos como quisieran un núcleo diferente al de la célula y solo van a aprovechar toda la célula para hacer su producción de ADN y de más virus. Ahora vamos a ver los virus de ARN. Estos virus de ARN, vamos a tener que primero el ARN es lábil.
no dura para siempre. El ARN tiene un tiempo de vida. ¿Se recuerdan que por eso tenía la cola de poli A y el cap y que le iban quitando pedacitos de la cola poli A a la hora de hacer cada transcripción? Por eso es que es lábil y transitorio. La mayoría de los virus de ARN se van a replicar en el citoplasma, porque ahí es donde tienen todo para hacer sus copias. Las células no pueden replicar el ARN. Los virus de ARN deben codificar la ARN polimerasa que va a depender del ARN que ya ellos tienen. Entonces, dentro de su transcripción, ellos van a tener el código para hacer su propia polimerasa para poder hacer más ARNs en el citoplasma. La estructura del genoma va a determinar el mecanismo de transcripción y de replicación que tienen, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo sea el genoma, si va a codificar, hacer una transcripción inversa y va a hacer ADN para después hacer más ARN, o si de una vez lo va a ir copiando. Los virus de ARN son propensos a sufrir mutaciones. ¿Por qué? Porque están en el citoplasma, no tienen la protección del núcleo. Y como se están armando ahí, pueden haber mutaciones. La estructura y la polaridad del genoma van a determinar cómo se genera el ARN mensajero viral y cómo se van a procesar o armar las proteínas. Vamos a tener que puede ser con ARN positivo o ARN negativo. Los virus con ARN positivo significa que ya los puede usar la célula para hacer sus proteínas, o sea, ya es igual al ARN mensajero. Pero los negativos tienen que como hacer una copia, una transcripción más para quedar ya un ARN mensajero completo y funcional con los codones que debe tener para que la célula lo pueda leer. ¿Quiénes pueden ser virus de ARN? O sea, ¿cuáles son las familias que tenemos? Tenemos picornavirus, que lo habíamos mencionado antes, los togavirus, flavivirus, calicivirus y coronavirus. Esto es un genoma de ARN positivo, o sea, de una vez se va traduciendo. De una vez, utilizan un patrón de ARN negativo para la replicación, o sea, para sacar copias de su ARN. Los togavirus, coronavirus y calicivirus se transcriben proteínas tempranas a partir del genoma y proteínas tardías a partir del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, van haciendo como las dos cosas. Otras familias son ortomixovirus, paramixovirus, rhabdovirus, filovirus y buniavirus. Estos tienen ARN negativo, y entonces tienen que hacer la transcripción para tener el ARN mensajero individual, para ir haciendo los pedacitos de lo que van necesitando. Pero para la replicación sí necesita este ARN positivo completo. Entonces, para replicarlo tiene que sacar su copia como que la complementaria de este completa para poder sacar más copias y ya replicarse. Los ortomixovirus se replican y se transcriben en el núcleo porque necesitan hacer ARN como se hace en el núcleo, ¿verdad? Y va a tener este código como código, digamos, de ARN mensajero que sí se puede leer. Tenemos algunos otros ejemplos, los reovirus, que es mitad-mitad, ¿verdad? O sea, el ARN es positivo o negativo. Tiene para hacer ARN mensajero y también tiene para hacer uno complementario. Y los retrovirus van a tener ARN positivo, pero se transforma a ADN y esto tiene una transcripción inversa, ¿verdad? Entonces por eso se llaman retrovirus, porque de ARN pasa a ADN para volver a ser ARN. Y se integra, este ADN se integra a la cromatina del hospedador y entonces la célula se queda como una maquinita haciendo más genes virales, ¿verdad? Cuando hablamos de la genética viral, tenemos que saber varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que tiene una alta capacidad mutagénica. Tiene muy fácil, mutaciones muy fácil porque y de forma espontánea, porque no hay ningún control, ¿verdad? No tiene los controles que tienen las células. Otra cosa es que como mutan tan rápido, podemos diferenciar los progenitores o virus salvajes de las nuevas cepas o de las nuevas especies de virus si son tan diferentes. Yo puedo identificarlos por PCR, por serotipos o por microscopía electrónica, basándonos en estructura, en el código genético, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Las mutaciones durante la replicación se van a dar porque la polimerasa va solo como copiando a lo que tiene que ir, a lo que va creyendo que va leyendo, sin revisar exactamente qué pasa por la velocidad a la que se da. Y es mucho más común que muten los virus de ARN que los virus de ADN. Otra cosa que vamos a saber de la genética viral, lo que debemos tener en mente es que tiene varios tipos de mutaciones. Pueden ser letales, que serían las ideales, como el virus, por ejemplo, que tenemos ahorita, verá que él tuviera una mutación letal y que se inactivara, pero no pasa. Y tenemos las no letales. Una de las no letal podría ser una mutación en placa, que solo hace que sea de tamaño o de forma distinta, pero funciona igual que su papá o que el progenitor. Otra mutación no letal podría ser que cambie de hospedador. Y esto es un ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, con el coronavirus, ¿verdad? Que ha sucedido de los 3 brotes que han habido y esta última pandemia, ¿verdad? El virus cambió de hospedador. Lo que ha sucedido con la influenza, que cambia de hospedador. O sea, y esto se da porque muta muy fácilmente el virus, ¿verdad? Otra cosa es que pueden haber mutaciones no letales que pueden hacer virus atenuados, entonces van a producir enfermedades menos graves. Y la otra es que puedan ser mutaciones condicionantes, que van a permitir que el virus se replique solo bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, solo si hay fiebre, o solo si hay cierta temperatura, o solo si está cierto vector, o solo si está disponible cierta condición en el hospedero, ¿verdad? También hay procesos diferentes a las mutaciones, o sea que los virus no solo mutan. Podemos tener recombinación, que es que entre virus y virus se mezcle el material genético y tengamos un virus nuevo, o que entre el virus y las células se mezclen y nos dé un virus nuevo, ¿verdad? Entonces eso se llama recombinación. Otra es que yo tenga redistribución, y esto significa que puedan haber cepas del mismo virus en la misma célula y que entonces se dé pues básicamente una recombinación, pero entre cepas del mismo virus. Entonces por eso es que siempre lo hemos hablado de por qué me da gripe, por ejemplo, ahora me vuelve a dar gripe, aunque ya pasó y es porque cambia. Entonces, si yo ya tenía gripe y alguien más me llega con una cepa diferente del mismo virus, me puede dar un virus y puedo pasar con gripe 3 meses, ¿verdad? Porque no se me quita, porque son cepas diferentes. Y la otra forma, o el otro proceso genético que tenemos es la complementación. Y esto va a ser algo interesante porque si yo tengo una cepa defectuosa, ¿verdad? Que ya no pueda tener imagínense que tenga una letal, ¿verdad? Y ahí esté. Y por replicación de otro mutante o de una célula que tenga el gen faltante, puedo hacer que se complemente lo que le faltaba y otra vez como revivir al virus, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? La otra es que yo tenga, la otra cosa importante con los virus y la genética de los virus son los virus como vectores. Aquí nos referimos no a quién transmite el virus, sino que a qué podemos usar cómo podemos usar los virus para transmitir cosas. Y una es, obviamente, la terapia genética, ¿verdad? Ese es como el sueño ideal. Y la otra es como vacunas. Entonces yo puedo usar virus modificados, atenuados, solo las cápsides, o sea, virus vacíos, ¿verdad? Virus que estén incompletos, que ya no sean viriones, y los puedo usar. Y la otra es que yo puedo usarlos también como tratamientos dirigidos, como hacer virus que ataquen solo las células cancerígenas, por ejemplo, o virus que modifiquen ciertas enfermedades genéticas que tienen que ver con esta opción de terapia genética, ¿verdad? Entonces, esto es como lo que debemos tener en mente y que tenemos que tener en cuenta cuando estemos hablando de cada una de nuestras familias de virus en términos de genética.